Pablo y Bernabé se separan. Es un pasaje interesante, Hechos 15 del 36 al 41. En estos versículos que vienen después de ese gran consenso de la Iglesia en cuanto a una cuestión muy importante, ¿qué perspectiva tener hacia la circuncisión, columna central de la fe judía del Antiguo Testamento? Pero a pesar de ese consenso, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía y vemos que surge una diferencia entre ellos. Gálatas ya nos había presentado problemas y contiendas entre líderes. En aquella ocasión era entre Pedro y Bernabé y por otra parte Pablo, en referencia a aquella cuestión de dejarse llevar por la religiosidad judía y no por lo que el Señor quería. Pero ahora nos encontramos una diferencia entre líderes respetados y usados por Dios, Pablo y Bernabé. Por una parte, la diferencia y separación entre dos buenos líderes nunca es algo recomendable, pero debemos ver que esto también nos enseña. En primer lugar, este pasaje nos enseña que es una realidad de hermanos que, aunque conocen profundamente de Dios y son fieles, pero a veces pueden tener diferentes opiniones. En este caso no es una cuestión de justicia o injusticia, de obediencia o desobediencia. Era si tomaban a Juan Marcos para que se encargase de asuntos físicos como podía ser alojamiento o comida en su viaje misionero, y así ellos podían dedicarse a la predicación del Evangelio, o si Juan era una persona que no era fiable y no debía unirse al grupo y a esa empresa misionera. Para Pablo, Juan no era fiable. Para Bernabé se le debía dar otra oportunidad. Y en esta ocasión no hubo consenso. Ambos tenían sus razones. Y la Escritura nos constata que a veces estas diferencias pueden existir aún entre buenos líderes. En segundo lugar, otra cosa que podemos aprender de esta situación problemática es que aún en esa diferencia, tanto Pablo como Bernabé fueron a servir al Señor y continuaron con su llamado de llevar el Evangelio a otras tierras lejanas. Su diferencia no les causó amargura o frustración que les hubiera invalidado para servir a los demás. Qué importante que en medio de cuestiones humanas que a veces son una realidad, que podamos mantener un buen espíritu, siempre dispuesto para servir a otros, sin rencores ni amarguras de situaciones pasadas. Que el Señor nos ayude.